Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar de lo que es las clases, herencia y polimorfismo en la programación orientada a objetos. Mi nombre es Víctor Márquez y espero poder explicar estos temas y conceptos tan interesantes de la programación. Bueno, antes que nada, tenemos un caso que estuvimos trabajando. Y lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una clase para poder heredar. ¿Sí? Aquí, en este caso, la clase se va a llamar red social, para que podamos construir objetos de redes sociales. La clase la nombramos abstract, como lo podemos ver aquí, para que esta clase no puede instanciarse, es decir, no podemos crear objetos directamente de esta clase, sino que tenemos que generar clases hijas de las que sí podamos crear objetos. ¿Qué clases hijas vamos a crear de aquí? Bueno, aquí primero tenemos la clase abstract class red social y después vamos a tener acá abajo las clases hijas, por ejemplo, en este caso, red video. Red video va a heredar a red social. Es decir, aquí no tenemos abstract, como podemos ver, por lo tanto, sí podemos instanciar y crear objetos de esta clase que hereda a su vez a red social. Tenemos otra clase más. Hay muchas clases de redes sociales. Yo trabajé nada más las de videos y las de chat. Esta clase también podemos generar objetos. ¿Por qué? Porque no tenemos abstract. Si tuviéramos abstract aquí, necesitaríamos crear una clase hija para poder crear objetos. Entonces, si tenemos una clase abstract, no podemos instanciarla. Perfecto. Ya tenemos nuestra clase padre y nuestras clases hijas. Ahora, ¿cómo vamos a instanciarla? Necesitamos primero, como cualquier objeto, necesitamos tener sus atributos, es decir, sus datos miembro. Sus datos miembro van a ser estos de la clase red social, de la clase padre, y los vamos a encapsular de forma protected. Si los encapsulamos privados, private, entonces no podrán heredar. Si los encapsulamos de forma protected o public, podrán ser heredados, ¿no? Pero protected, digamos, no los puede haber cualquiera, solo las clases que lo están heredando. Y public ya sabemos que podemos ver en cualquier parte del programa. Esta protected nos da un poquito más de seguridad para los datos que estamos generando. Después generamos el constructor de la clase. En este caso, este es nuestro constructor, ¿sí? Como vemos, tenemos los parámetros que vamos a pasar para crearlos y aquí asignamos los valores a los datos miembro, ¿sí? Ponemos dispunto porque estamos trabajando con los datos miembro de aquí. Es la forma de asignar los valores correctamente. Hicimos un segundo constructor, en este caso polimorfo. ¿Por qué polimorfo? Porque el de arriba tiene parámetros y el de abajo no. Cuando tenemos diferencia de parámetros, entonces con un mismo constructor, con un mismo nombre de constructor, vamos a tener constructores polimorfos, ¿sí? Si tenemos los mismos parámetros pero diferentes, por ejemplo que uno fuera string y el otro entero, o sea, en diferentes constructores, entonces serían métodos sobrecargados. En este caso son polimorfos. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tipos número de parámetros. Aquí tenemos entonces dos parámetros para construir nuestra clase, que ya sabemos que no la podemos instanciar en este punto. Nos vamos al siguiente y tenemos lo mismo. En class video, rvideo, red social, también nombré a los atributos o los encapsulé con protected. ¿Por qué? ¿Por qué no los puse privados? Porque puedo heredarlos a su vez. Quizá todavía me falta heredar para abajo, para usuarios, crear una clase usuarios, una clase mensajes, una clase videos, etcétera, ¿no? Pero aquí en esta clase, por eso los nombro protected. Si ya no hubiese yo heredado, pude haberlos puesto privados y ya no se pueden heredar. Igual a su vez creo el método constructor de rvideo y creo dos.
uno con parámetros y otro sin parámetros. Por lo tanto, también son métodos polimorfos. Muy bien. Ahora, aquí es interesante utilizar, por ejemplo, la parte de métodos virtuales. ¿Qué es un método virtual y qué me aporta a mí a la programación? Un método virtual, cuando yo declaro en una clase un método virtual, las herencias, al tratar de usar ese método virtual, lo puedo usar tal como está. Por ejemplo, aquí creé un método virtual, plataforma, para meter los datos en mi objeto, ¿sí? Pero lo creé virtual. Aquí se ve la palabra, está virtual. ¿Por qué? Porque al heredarse, yo puedo sobreescribirlo, puedo decir, ay, ese método no satisface el objeto de mi clase hija. Entonces lo sobreescribo. Por eso pongo public override. Estoy sobreescribiendo el método heredado de mi clase padre y genero una codificación nueva. ¿Cuál? La que a mí me satisfaga, la que sea más funcional para mis fines. Entonces la sobreescribo y creo un método nuevo. Muy bien. Ya tengo virtuales, heredo, sobreescribo. Ahora, hay un método que me interesa también mucho que explicar. Recuerden que siempre vamos a tener un método destructor. Es una muy buena práctica destruir los datos que tenemos en los programas, ¿sí? Vamos a generar un método hijo del método o hija del método chat para los mensajes. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí. Es la clase mensaje, ¿sí? Que hereda al método chat, que hereda a su vez al método red social. Pero como ya no voy a heredar yo aquí, es el último método, la última clase que voy a usar, la sello y le pongo select, y con eso ya no va a heredar a nadie. Entonces aquí yo los datos que yo creé pues van a ser privados porque ya no se van a heredar. Aquí tengo mi constructor, ¿sí? Y aquí hay otra cosa muy interesante. Para imprimir estoy invocando al método InfoC, que está creado en el método, en la clase padre, que es la clase RedChat. Pero como lo voy a usar de manera diferente, no la voy a sobreescribir, no la estoy heredando de manera virtual y sobreescribiéndola, sino lo que quiero es ocultar la anterior y por eso le pongo new, y lo que hago es escribir lo que yo necesito ahí. Es oculto y la genero nueva. ¿Por qué? Porque a la hora de mostrar un mensaje no voy a mostrar toda la información ni del usuario, ni de la red, ni de todo, sino aquí nada más elegí utilizar el nombre de la red, el nombre del usuario y el mensaje. Muy bien. En mi clase programa, que es ya en la clase programa tengo mi método principal. En el método principal es donde yo ya instancio. Por ejemplo, aquí está la instanciación de mi clase video. Como habíamos platicado, no puedo instanciar directamente mi clase padre. ¿Por qué? Porque es abstracta. Entonces, ¿a quién instancio? A las clases hijas. En este caso, a la clase video, red video, o a la clase red chat. Igual al final instancio la clase mensaje, que es hija de la clase red chat. Tengo que pasar, hay dos formas de instanciarla. Paso todos los parámetros, como lo podemos ver aquí, o no paso ningún parámetro. ¿Dónde está? Aquí está. O no paso ningún parámetro, como lo puedo ver aquí, ¿sí? Y entonces entra en función el método plataforma, que me va a pedir todos los valores y los va a asignar a los datos miembros del objeto, ¿sí? Y
ya simplemente, ya aquí al final, yo mando a imprimir, ¿sí? Por ejemplo aquí, console write line, imprimir cualquier tecla para imprimir, pero aquí mando a llamar con mi objeto R3, por ejemplo, toda la información que se imprime en C. Y si nos vamos a la información que se imprime en C, ¿sí? Primero, este método a su vez llama la información que se imprime o se muestra en pantalla de la clase padre, que es esta. Entonces me imprime toda esta, me imprime lo de la siguiente clase padre, hasta imprimirme lo de la clase hija mensaje o la clase que yo tenga. Bueno, espero no haberlos hecho muchas bolas con este. Vamos a hacer una pequeña corrida para ver cómo funciona. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se imprimieron los parámetros que yo puse. Y aquí están impresos los parámetros del siguiente que pasé en la red chat, también se imprimieron. Y aquí me va a empezar a pedir qué tipo de red quieres meter, chat 1, y me va a empezar a pedir los datos. Yo le meto los datos, por ejemplo, red social de chat, vamos a poner Telegram. Su URL vamos a suponer que sea www.telegram.org. La cantidad de usuarios vamos a suponer que tenga 500, debe tener millones, pero vamos a poner ese. Participantes por chat, pues nada más caben 50 participantes por chat. Longitud del texto, nada más son 500 palabras por cada texto. Permite documentos, a veces en WhatsApp o en otros chats podemos enviar documentos. Aquí le vamos a poner que no, realmente desconozco, y ya me lo vuelve a imprimir. ¿Por qué? Porque se lo pedí, ¿no? Y luego el último mensaje, el mensaje de la clase más hija, que tiene dos padres, o un padre y yo, que es a su vez padre de red social, hijo de red social, la nombre de red WhatsApp, nombre de usuario Vic, y el mensaje excelente aprendizaje en Netos. Una vez terminado, ¿sí? Me está pidiendo esto porque está destruyendo objetos, que es una de las mejores formas que debemos de, una de las mejores prácticas que debemos de tener. Pues eso es todo. Yo agradezco su atención y gracias.